En la historia de la Tierra siempre atravesamos cambio en la temperatura. Sin embargo, los cambios que estamos atravesando en estos últimos años salen completamente del rango de lo que entendemos por normal. Y es que el cambio climático no pasa por limitarnos a creer o no creer, es un hecho. Ahora bien, ¿cómo se diferencia el cambio climático actual del que venimos estudiando desde el pasado? En su último informe, los expertos internacionales sobre el cambio climático de la IPCC señalan 4 diferencias principales. Primero, está en casi todas partes y el patrón es más uniforme que las fluctuaciones decenaria o centenaria pasadas. Segundo, es rápido. La tasa del calentamiento durante los últimos 50 años ha superado la tasa de cualquier otro periodo. Tercero, revirtió una tendencia de enfriamiento a lo largo plazo que comenzó hace más de 6.000 años. Y por último, necesitamos volver hace 125.000 años atrás, durante el periodo interglacial, para encontrar valores similares de temperatura, como los observados actualmente. Pero no solamente la temperatura, tenemos más evidencias de este cambio del clima. Tenemos una disminución de la superficie, el espesor del hielo marino del Ártico y también cambio en la extensión de hielo marino de la Antártida. Las capas de hielo de la Groenlandia y de la Antártida se están reduciendo a medida que la gran mayoría de los glaciares en todo el mundo. El nivel medio global del mar aumentó 20 centímetros desde el siglo pasado y a un ritmo muy acelerado en la última década. La frecuencia y la intensidad de las lluvias intensas han aumentado desde el 1950 y la mayor parte de la superficie terrestre, la sequía agrícola y ecológica han aumentado debido especialmente a la mayor evaporación de la Tierra. Y por último, la proporción mundial de los ciclones tropicales graves, lo que tienen un viento que es más de 100 nudos, ha aumentado en los últimos 4 decenios. ¿Quién está causando todo esto? Pues el último informe de la IPCC señala muy claramente y con gran confianza que las actividades humanas están impulsando el recién cambio climático. Al quemar combustibles fósiles, a utilizar los recursos terrestres de una manera como lo estamos utilizando en otras actividades humanas, los seres humanos estamos cambiando las concentraciones de los gases a efecto invernadero en la atmósfera. Todos los datos disponibles que se han tenido en cuenta, incluidos los conocimientos físicos, las observaciones meteorológicas y los diferentes modelos climáticos regionales, permiten confiar en que el cambio climático inducido por el hombre ha aumentado la probabilidad y la intensidad de los desastres extremos. Con el cambio climático futuro, este tipo de eventos se producirá con mayor frecuencia. Y todo esto tiene un coste. Este fenómeno, el calentamiento global, tiene un coste para el planeta y también para la economía de los países. Sabemos que en los últimos 50 años los peligros meteorológico, climático e hídrico representan como el 50% de todos los desastres, incluidos también los desastres o peligro tecnológico. Y también representa un 45% de todas las muertes reportadas debido a desastre y un 74% de todas las pérdidas económicas reportadas. Lo que se traduce en total en más de 2 millones de muertes y 3,5 billones de dólares en pérdidas económicas en los últimos 50 años. Y esto es como decir que un desastre relacionado con el clima o el agua ocurrió todos los días en promedio durante los últimos 50 años, matando a 115 personas y causando 200 millones de dólares en pérdidas diarias.
y la mayor parte de estos costes están asociados a inundaciones y ciclones tropicales. Es importante destacar que del total de las muertes, el 91% se produjo en economías en desarrollo, según la clasificación de los países de las Naciones Unidas. Los datos relevan que la mayoría de las muertes registradas por fenómenos extremos se produjeron en países en desarrollo, mientras que los países con economía desarrollada sufrieron la mayoría de las pérdidas económicas. Por lo tanto, aunque el cambio climático es una amenaza global, las respuestas implican toma de decisiones desde el conocimiento de los riesgos locales. Es tener una visión integrada de la comprensión científica con los detalles muy específicos que están en las regiones, los sistemas locales de infraestructuras, los medios de subsistencias, los estilos de vida, los acuerdos de gobernanza y otros atributos. Y esta integración de conocimiento ofrece la posibilidad de mejorar las tomas de decisiones y facilitar la resiliencia y la adaptación al clima. Estos son los servicios climáticos, como son las alertas tempranas, que salvan vidas, porque se ha visto que, aunque el número de desastres registrados se multiplicó por 5 durante este periodo de 50 años, el número de muertes se redujo casi el triple. Esto se debe en parte a mejores sistemas de alerta temprana de multirriesgos, que están mejorando la prevención, la preparación y la respuesta a los desastres generados desde el cambio climático. Y ya con esto podemos entender que si no actuamos ahora con disminuir la vulnerabilidad de los más expuestos al cambio climático, vamos a aumentar brechas en las desigualdades que ya existen y vamos a crear más amenazas en las necesidades básicas, como la necesidad de alimentos, de agua, de salud, la vivienda, la seguridad económica y sobre todo la paz colectiva en todo el mundo. Muchos de ustedes se preguntarán cómo se vio el planeta afectado durante las medidas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID. Por un momento, el mundo entero paró. Las cuarentenas estrictas impuestas durante el 2020 afectaron enormemente la manera con la cual vivimos. Pues las medidas de mitigación del COVID, como los encierros y las restricciones de viaje, solo redujeron las emisiones entre un 6 o un 7% durante el 2020. Pero la concentración atmosférica de los 3 principales gases a efecto invernadero volvió a alcanzar un récord de valor en este año, en el 2020. Sobre todo la concentración atmosférica del dióxido de carbono, del CO2, alcanzó la concentración más alta que nunca se ha registrado hasta ahora, en este año, en el año pasado, en el 2020. Y también el 2020 fue uno de los 3 años más cálidos registrados hasta ahora. Parar las actividades del mundo entero no fue suficiente para impactar de una manera relevante a los indicadores del cambio climático. Necesitamos hacer más y necesitamos empezar ahora. Pues entonces, ¿qué venimos haciendo nosotros de mi organización, la Organización Mundial de la Meteorología, que tiene una oficina regional en Asunción? Pues estamos trabajando en 3 frentes diferentes. Primero, ayudamos a los más vulnerables en la toma de decisiones para enfrentar las consecuencias negativas del cambio climático. En la Organización Mundial de la Meteorología tenemos la capacidad científica y técnica y los datos que sustentan las previsiones climáticas, y esto se puede reducir en información útil para mejorar la toma de decisiones. Esto nosotros lo llamamos desarrollo de servicios climáticos, que están diseñados para los sectores de agricultura, del manejo de riesgo, de la gestión del agua, de la salud
y de las energías renovables. Segundo, sensibilizamos a los políticos en los temas de reducción de emisión de los gases a efecto invernaderos. Hacemos informes que son la base de las negociaciones para crear políticas climáticas como la que se hará la próxima semana en Glasgow para la COP26. Estos informes ponen de manifiesto la magnitud y la urgencia del desafío climático y cómo asegurar un legado multigeneracional del que nosotros podemos estar orgullosos. Y tercero, creamos capacidades locales en los países. Y esta es una de las funciones más importantes que nuestra organización hace. Y es reforzar la capacidad de los países miembros a través de apoyo en los sistemas de servicios y mejoras de los servicios hidrometeorológicos, como las alertas tempranas y el apoyo a las decisiones por los sectores sensibles al clima, y la información de las políticas nacionales. Y por finalizar, ¿qué podemos hacer nosotros colectivamente? Pues es importante pensar cómo queremos ser representados hoy y en el futuro. Como decíamos antes, el cambio que hagamos en nuestras actividades como individuo tiene un impacto limitado, pero las decisiones que se toman desde los lugares de poder sí pueden impactar significativamente en el sistema y en la manera que utilizamos los recursos comunes. Esto ya sucedió antes, en Montreal, en 1987. Ahí decidimos actuar para reducir el agujero de ozono. Y firmamos un acuerdo, todos los miembros, 193 miembros, para eliminar el uso de gases que lo provocan. Y ahora podemos decir lo hemos conseguido, porque el agujero, la capa de ozono, se está reformando. Entonces la relevancia está en las personas que toman decisiones hoy, que puedan tener una visión de desarrollo sostenible a lo largo plazo, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta tan hermoso como lo que hemos recibido nosotros. Muchas gracias.